Buenos días, compañeras y compañeras, amigos, amigas, camaradas todos. El día de ayer tuve por WhatsApp una conversación con un querido compañero de la universidad, maestro Pedro Brito, donde me sugería que por qué no abordábamos el análisis de aquellos años azarosos de la vida universitaria, de 1970 a 1972. Y no me disgustó, por supuesto, al contrario, esa idea del maestro Brito, y lo vamos a abordar ahora. Espero su paciencia. Pero iniciaría mencionando, porque hay muchos eslabones que no los hemos analizado, cómo se van ligando esos eslabones, de tal suerte que integran o han integrado una cadena histórica que afecta a nuestra institución universitaria. Por eso voy a iniciar haciendo el siguiente antecedente. En 1962, cuando se viene la coyuntura para elegir el nuevo gobernador del estado de Sinaloa, competían al interior del partido dominante y absoluto de aquel entonces dos personajes tristemente célebres ambos, Leopoldo Sánchez Celis y Antonio Toledo Corro. Los dos querían ser gobernadores del estado de Sinaloa. En aquella coyuntura, Toledo Corro no llegó a ser candidato del PRI, lo fue Leopoldo Sánchez Celis y llegó a ser gobernador del estado a partir de 1962. En esa fecha, Toledo Corro terminaba su mandato como presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, y casualmente, como secretario del ayuntamiento, estaba un profesionista en derecho llamado Gonzalo Armienta Calderón. Gonzalo Armienta Calderón venía a ser empleado de Antonio Toledo Corro en la presidencia municipal de Mazatlán, como lo sería durante muchos años, por ejemplo, siendo ministro o secretario de la Secretaría de la Reforma Agraria, el señor Antonio Toledo Corro, Gonzalo Armienta Calderón. Ahí estuvo en un puesto jerárquicamente inferior y dependiente de quien era el secretario de la Reforma Agraria, que era Antonio Toledo Corro. Esa relación entre ellos no se nos olvide, porque persistirá, y el propio Gonzalo Armienta Calderón vino a constituir la punta de lanza de los intereses políticos de Antonio Toledo Corro para ser gobernador en el estado de Sinaloa. Tan es así que justamente el 22 de febrero de 1970, la mal llamada Junta de Gobierno de la universidad nombra a Gonzalo Armienta Calderón como rector. Pero fíjense ustedes, mes y medio antes aproximadamente, en 1969, los estudiantes de aquel entonces realizamos nuestro primer congreso estudiantil universitario, donde enarbolábamos la demanda de una necesaria reforma a la ley orgánica de nuestra universidad. Y repito, mes y medio después, o un mes después, en 1970, el 22 de febrero, la Junta de Gobierno nombra a Gonzalo Armienta Calderón como rector de nuestra institución. En ese momento terminaba su periodo el licenciado Rodolfo Monjaraz Buelna como rector. Los estudiantes, unos y otros, postulaban a tres personajes para ocupar la rectoría, que eran parte integrante del personal académico. Los universitarios conocíamos a estos tres maestros de la universidad, que eran José Luis Ceseña Cervantes, Marco César García Salcido
y Guerra Miguel, Rafael Guerra Miguel. Los tres eran muy conocidos en el ámbito universitario. Quien no era conocido era justamente Gonzalo Armienta Calderón, y sin embargo lo nombran como el rector, haciendo a un lado a tres maestros de nuestra institución. Fíjense ustedes, cuando la Junta de Gobierno da a conocer ese nombramiento, mi estimado y nunca olvidado compañero Liberato Terán escribió años más tarde, lo cito textualmente: la universidad recibió con estupor, dada la forma inconsulta, ajena al más elemental conocimiento de los universitarios y con evidencias sobradas de una imposición gubernamental, el nombramiento del doctor Gonzalo Armienta Calderón como nuevo rector de la institución. El señor Gonzalo Armienta no pudo ingresar al edificio central de la universidad para tomar protesta como rector ante un consejo universitario que tenía una parte importante oponiéndose a tal nombramiento por parte de la Junta de Gobierno. ¿Y dónde fue a tomar protesta como rector Gonzalo Armienta Calderón? Concurrió al Instituto de Idiomas de la universidad, que casualmente estaba enfrente del edificio de la Procuraduría General del Estado, que tenía sede también la Policía Judicial del Estado. Algunos universitarios en ese momento quisimos tratar de impedir esa toma de protesta, pero pues nos la impidieron los gases lacrimógenos y la represión, los bastonazos por parte de los cuerpos de la Judicial del Estado, y de esa manera entró como rector Gonzalo Armienta Calderón. ¿Quién era Gonzalo Armienta Calderón en ese momento? Primero, un personaje desconocido para la comunidad universitaria, pero su carrera profesional pues siempre estuvo ligada al sector público. Fíjense ustedes, fue magistrado general de justicia del Estado, subprocurador general de justicia en el Estado, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, secretario de acuerdo de las salas de la segunda sala del Tribunal Fiscal de la Federación, fue funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria y, como mencioné anteriormente, fue secretario del Ayuntamiento de Mazatlán. Esa era la carrera que había tenido Gonzalo Armienta Calderón en relación a nuestra institución llamada Universidad Autónoma de Sinaloa. Fueron 2 años largos donde los universitarios organizados en torno a la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa, pues recibimos una represión permanente, constante, encarcelamientos, expulsión de compañeros y compañeras que estábamos organizados en torno a la Federación de Estudiantes. Permanentemente nos estaban tratando de agredir, gente contratada por la administración en ese momento, y padecimos muchos embates, tanto del gobierno como de las fuerzas que el rectorado en aquel entonces contrataba para agredirnos, para reprimirnos, para golpearnos. Y llegó el momento en que el 7 de abril de 1972, hacía unas horas que nos habían detenido a mi hermano Sergio y a un servidor. En ese momento éramos los únicos que estábamos presos en la sede, en las mazmorras de la Judicial del Estado. Los estudiantes organizados en torno a FEUS muy solidariamente demandaban la libertad de Sergio y de un servidor, y en torno a esa movilización, pues las fuerzas policíacas del gobierno del Estado penetran a lo que era la sede del Congreso del Estado, se suben a la azotea
y desde los edificios que tenían contraesquina, el edificio central de la universidad, de ahí empiezan a disparar cuando son asesinados dos compañeros jóvenes de preparatoria, María Isabel Landero y Juan de Dios Quiñones. Y debo decir que estos dos viles asesinatos nunca fueron investigados ni esclarecidos y permanecieron y permanecen en la impunidad total. Sale Gonzalo Armienta Calderón después de prácticamente 2 años de contradicción permanente entre una imposición gubernamental en contra de la universidad y de los universitarios, y por otra parte el sector estudiantil pues organizado en torno a la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa. En el ínter, ¿qué se hizo? Como Gonzalo Armienta Calderón a principios de 1972 pues no podía ingresar a la universidad, los estudiantes nos organizamos y empezamos a impulsar las clases, la docencia, la academia al interior de la universidad sin la autoridad que supuestamente representaba el señor rector en ese momento. Y ellos, como alternativa para debilitar esta acción académica de los estudiantes, formó lo que llamamos en aquel entonces las escuelitas, fundamentalmente la Escuela de Derecho y la Escuela de Contabilidad. Bien, todo ello causó inconformidad, las contradicciones se exacerbaron y continuó el movimiento. Se llega al 7 de abril y sale de la Universidad Gonzalo Armienta Calderón. Años más tarde, me voy a adelantar un poco, años más tarde, pues viene la venganza de este grupo. Por ejemplo, ya con el gobierno de Antonio Toledo Corro, pues se forma lo que se denomina el Centro de Estudios Superiores de Occidente, ¿no? Constituida formal y jurídicamente el 10 de enero de 1974. El primer director dentro de este Centro de Estudios Superiores de Occidente fue nada más ni nada menos que Gonzalo Armienta Calderón. El 7 de octubre de 1979, este Centro de Estudios Superiores de Occidente solicita al Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, la autorización para constituir lo que se denominó Universidad de Occidente. Y fíjense ustedes, esta universidad fue inaugurada el 24 de febrero de 1982 en un acto que incluyó la toma de posesión de su primer rector, que fue el doctor Julio Ibarra Urrea, primer rector de la Universidad de Occidente, mismo que había sido expulsado de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el año de 1966. Todo esto transcurre fundamentalmente con la influencia y ya bajo la gobernatura del señor Antonio Toledo Corro, que fue gobernador de 1981 a 1986. No se nos olvide que Antonio Toledo Corro también, por iniciativa de su gobierno, se constituye el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Como no pudo arrancarle a la Universidad Autónoma de Sinaloa su nivel medio superior, es decir, sus preparatorias, como alternativa, Toledo Corro impulsa la formación del Colegio de Bachilleres por decreto que fue publicado el 9 de diciembre de 1981. Bueno, todo este grupo que estuvo permanente en nuestro estado, que tenía posiciones políticas muy importantes, pues no quitó el dedo del renglón. De 1972 en adelante, el propio gobierno del estado, a través de sus orejas, policías abiertos y clandestinos, o como decían, investigadores secretos y discretos, que todos sabíamos que eran
policías del gobierno del Estado empezaron a infiltrarse en las filas del movimiento universitario, a generar división, a generar encontronazos, a generar, causar y organizar pleitos y contradicciones exacerbados entre miembros de la Federación de Estudiantes. Tan es así, fíjense ustedes, que en 1973, al interior de nuestra universidad, son asesinados 2 estudiantes llamados Carlos Humberto Guevara Reinaga y Pablo Ruiz, ¿no? Asesinatos que ni se esclarecieron, ni se investigaron, y aún así quedan totalmente en la impunidad. Este mare magnum de cosas que se fue generando al interior de la universidad, yo insisto y lo afirmo categóricamente, fue provocado por el gobierno del Estado, aprovechándose de ciertas posiciones políticas radicales de un sector reducido de estudiantes de la universidad. Entonces, debemos de comprender esta situación, porque la descomposición que tuvo la universidad en un determinado periodo de tiempo fue fundamentalmente debido a la venganza política de los grupos que hegemonizaban en nuestro estado en ese momento, y no, como dicen ahora algunos, que la universidad en ese periodo, los estudiantes no teníamos clase, los estudiantes nomás nos llevábamos en huelga, los estudiantes nada más nos llevábamos en manifestaciones, pero nunca mencionan el factor político de los grupos dominantes en el Estado para provocar estos desequilibrios, esta inestabilidad al interior de nuestra universidad. Por el momento dejamos este análisis y vamos a continuar en una aportación posterior.